Amén. Y por favor, toma asiento en su presencia. Bueno, esta mañana le gusta continuar. El predica que mi mujer empezó hace 2 semanas sobre semilla y pan. Entonces eso vamos a decir eso segunda parte. Se puede terminar hoy, pero yo creo que no. Ya el otro día terminaremos. Semilla y pan. Por eso dice que mejor que recolectamos ofrenda, porque esta iglesia, gracias al Señor, que Dios en su manera provee necesidades. Porque es su casa y Él sabe cómo se mantiene su casa. Para que no tenemos algunos, a lo mejor el hermano David hoy va a colectar más ofrenda, pero gloria a Dios que esta iglesia somos fieles con el Señor. No tenemos que hablar tanto de dinero, la gente sabía lo que tenía que hacer a través de su diezmo y tu ofrenda. Entonces, mi oración de cada uno es que Dios mismo que multiplica bendición sobre cada hermano en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dice amén? Amén. Entonces vamos a leer ahí texto donde para ella, en el 2 de Corintios capítulo 9. 2 de Corintios 9, leemos de 6 hasta 13. 2 de Corintios 9, de 6 hasta 13. Amén. ¿Hay alguno con micrófono que me va a ayudar a leer rápido? Bueno, gracias, mamá. Amén. Por esto digo, el que siembra escasamente, escasamente segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega para vuestra justicia, de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, por la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Gloria al Señor. Aquí vemos a Pablo explicando cosas muy importantes a las iglesias. Esta mañana voy a mirar, hay 4, dividir esto en 4, que uno es, tenemos que dar a las obras del Señor. Segundo, tenemos que dar a sus siervos. Tercero, tenemos que dar a nuestros padres y madres. Y 4, tenemos que dar a los que necesitados. Estos 4 son cosas que muy importantes
Hoy no sabía que vamos a leer en Santiago, que dice que esto es puro religión que tenemos que dar aún hasta viudas y todos los que necesitan algo. Entonces esta mañana vamos a mirar si da tiempo, pero si no da tiempo, miramos, aunque solo obra del Señor y sus siervos. Pero antes que llegamos allí, si alguien quiere sembrar, no puede sembrar cualquier cosa, cualquier semilla. Primero es muy importante que identificamos qué tipo de semilla tenemos que sembrar. Por eso, Biblia dice allí en el libro de 2 Corintios 8:12, 2 de Corintios 8:12, porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no lo tiene. No se tiene. Aleluya. Porque puede darnos el dinero, puede dar nuestro tiempo o materiales, etc. Pero la Biblia dice que el tipo de semilla depende de lo que tú tienes, no es lo que no tienes. Ahí mismo en el Mateo, perdona, vamos a ver de Marcos 12, de 43 a 44, que está hablando de una mujer viuda, que todo el mundo se da mucho dinero, pero él dice que y llamando a sus discípulos le dijo, en verdad os digo que hasta esta viuda pobre ha hecho más que todos los contribuyentes tesoro. Porque todos ellos echan de lo que sobra. Mira, pero ella de su pobreza ha hecho todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. ¿Cuánto dice amén? Biblia dice que solo lo que queda con esa mujer es dar a Dios. Eso es semilla lo que estoy hablando. Porque tenemos que considerar, identificar qué tengo para sembrar. Eso primero es lo que es muy importante. Porque cada uno tenemos algo. Pero ya depende si queremos que Dios bendecir lo que tenemos en mano o no. Segundo, lo que tenemos que mirar es tipo de tierra donde tenemos que sembrar. Porque no en todo sitio que alguien puede sembrar y esperar que eso semilla sale bien. Por ejemplo, hay cosas de África que no podemos traernos aquí. Si plantarlo, se va a morir porque esta tierra no es mismo. Entonces, cada fruto tiene su sitio donde está bien cada semilla. Y en esa misma manera, hay en el libro de Mateo 13, Jesús explica de, ¿cómo se llama? Un hombre que fue a sembrar. Y hay 4 tipos. Hay solo uno que la Biblia dice que trae frutos en 60 y 100.
30 y 100. En Mateo 13. Si usted está en un sitio, aunque iglesia, donde enforzar la gente, dar presión a la gente que tiene que dar, eso no es de Dios. Créeme. Dios nunca en su vida, en todo lo que leemos de Génesis, él tiene que empujar a la gente hasta que no da. No, mi trabajo no va. No. En el capítulo 7 de Mateo 13, versículo 7, él dice que habla de uno que cae entre, ¿cómo se llama? Espinos. Si está en el sitio y tu pastor está diciendo, mira, cada mes tú tienes que dar 50, tú tienes que dar 100, tú tienes que dar... No, eso no es bíblico. Yo estaba antes en una iglesia así. Y al final de todo, la gente está deuda a Dios más que banco. Porque la iglesia puso tanto presión a ellos y cada uno tiene que tener compromiso lo que ellos no pueden cumplir. Pero enséñame dónde está en la Biblia. Entonces, si la tierra donde tienes que sembrar es muy importante para que tu fruto, para que tu ofrenda que sea aceptado al Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Es muy importante que consideremos de la tierra donde tenemos que sembrar. Tercero, para que nuestra semilla o nuestra ofrenda sea aceptable delante de Dios, tiene que ser voluntario. Ahí en el libro de Éxodo 25, versículo 2. Libro de Éxodo 25, versículo 2. Dios da instrucción a Moisés para que edifica arca, o qué testamento de arca, ¿cómo? De pacto. Pero mira lo que Dios dice mismo. Di a los hijos de Israel que toma una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomáis mi ofrenda voluntaria. Todo lo que su corazón le mueva. No es obligatorio. Pero todo lo que trae a mí, aquí tiene Reina Valera, que me puede leer aquí mismo. Todo lo que hace, ahí mismo, Éxodo 35, versículo 5. El mismo. Amén. Vamos a leer juntos, por favor. Toma de entre vosotros una ofrenda al Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor, oro, plata y bronce, y todo. Empezar a mencionarlo. Por favor, ¿se puede leer de Reina Valera? Mira lo que como dice. Sí, los dos. Sí. 25. 2. Dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Amén, gracias. Voluntad. Y si lees más adelante, vemos que aún Dios dice que voluntad, Dios lo que da es ello.
pero no obliga a ellos que traerlo igual. Él dice que mira, en su voluntad. Y más, Biblia dice que ellos traen más que necesidad para edificar de pacto, de arca de pacto. Así es la iglesia. Cuando hay algunos proyectos o lo que sea, solo para anunciarlo, de voluntad, de corazón generoso, cada uno da. No es por presión, porque si da en presión, no se acepta en la presencia de Dios. Por eso en muchos sitios, ellos dan, mira, tienen que dar, y ellos da, pero no ve los beneficios, lo que ellos están dando. Porque ellos no dan de su corazón, no es voluntad. Entonces es muy importante que nuestra ofrenda hacer de voluntad, en el nombre de Jesús. Cuando dice amén. Ahí mismo en el 2 de Corintios 8:12. Llámale antes, ¿no? Su voluntad. Pero si mira desde el principio, eso es lo que dice. Porque si hay buena voluntad, primero buena voluntad lo que quiere dar al Señor. ¿Qué más? Tiene que ser con amor. Tiene que ser con amor. Biblia dice que allí en Juan 3:16, sabemos todo, ¿no? Juan 3:16. Porque Dios ama el mundo. Por eso Dios da. Por amor que Dios tiene al mundo, Dios da por amor. Si tenemos que dar a partir de ahora, que sea por amor de Dios. Oh, yo amo a mi Dios. Tengo que dar por su amor. Amén. Allí, un hombre en la Biblia que me pasa mucho, David. David dice allí en el Salmo 132, versículos 4 y 5. Salmos 32, 132, perdona, Salmos 132, 4 y 5. ¿Qué dice? No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya en él para el Señor una morada para el poderoso de Jacob. Mira qué amor el hombre tiene al Señor. Él dice que mira, no voy a dar sueño en mis ojos hasta que vio que Dios tiene una habitación aquí en la tierra. Que el amor. Por eso la Biblia ahora dice allí en el primero de Crónicas, 29 versículo 3. Primero de Crónicas 29 versículo 3. Mira lo que David hizo. Y además a mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de la plata, lo doy a la casa de mi Dios. Además de todo lo que ya he provisto para la santa casa. ¿Cuánto da gloria a Dios? David dice que mira, por el amor que yo tengo por eso Dios. Si usted empezar a analizar lo que David prepara por la casa del Señor, en este tiempo son millones y millones de euros. En el plata, ni en el oro, en todo. Por eso él dice que, mira, eso nada. Pero yo hago eso por amor que yo
a mi Dios. Que Dios ayúdanos para que pueda hacer mismo. Aún en el 1 de Corintios 13, versículo 3, 1 de Corintios 3, versículo 3, diciendo una cosa muy importante. Dice que aún puede darnos todo, apoyo a todo, pero si no hacemos en amor, son nada. Y yo no quiero dar mi diezmo, mi ofrenda, hacer tanto, porque yo siento obligatorio, ¿cómo se dice? Obligación para hacerlo. No, yo quiero hacerlo con amor. ¿Cuántos nosotros cuando empezamos primero novio y novia? No lo sé como usted, pero mi tarjeta de bancaria está con mi mujer. Y somos novios porque yo amo a ella tanto. Mi sueldo entra, pero todo está con ella. Por amor. Desde novio ella lo que está manteniendo la administración de mi dinero. Si ella me da, igual, si no me da. Yo no tengo, ella está por amor. Y la mayoría de nosotros hacemos mismo. No que compramos flores, compramos todo y quiere llegar a tu novio o novia y quiere hacer todo. Pero mira, la Biblia dice que todo, aunque quiere darnos a pobre, quiere dar tu ofrenda, quiere hacer eso, pero hacer todo con amor de Dios. Para que nuestra ofrenda que puede ser aceptable adelante de Dios. Cuando dice amén, amén. Entonces, vamos a mirar rápidamente si hay tiempo para dar a las obras del Señor. Yo digo todo eso para que sabíamos que a partir de ahora, cuando dice que vamos a dar, esos 4 tipos es muy importante. Muy importante. Y uno más que no recuerde, pero también está abajo del amor. Jesús dice que si quiere dar su ofrenda y tiene alguno, ¿cómo se llama? Oído alguna cosa contra tus hermanos, perdona la persona primero, antes que dar su ofrenda. Eso está bajo del amor de Dios. Para las obras del Señor, Biblia dice ahí en Malaquías 3, Malaquías 3:10, que dice que trae todo su ofrenda y diezmos a mi casa. Si Biblia dice esto, hazlo. Otro día estoy escuchando a un hombre y explica una cosa muy sensible. La mayoría de la gente aún dice que, ¿por qué tengo que dar diezmos? No tengo que dar todo eso. Primero, si amar a Dios, un persona que es 10% de su sueldo le puede dar a Dios. Él dice que, mira, mayoría de ellos dice que, mira, yo prefiero usar ese dinero para hacer otra cosa, hacer lo que quiero y todo eso. Dice que, pero tú das tu diezmo, entonces lo resto usa como quiere. Él solo pide solo 10% nada más. Y hacerlo. Y más, Biblia dice que Abraham, Isaac, a Jacob, antes que venga la ley de Moisés, ellos estuvieran haciendo. Entonces no es cosa de Moisés, ni ninguna ley de ellos, pero son cosas desde el principio. Biblia dice también en Deuteronomio 8:18, Deuteronomio 8:18, Biblia dice que recuerda que Dios lo que da a tu fuerza. ¿Qué dice? Más acuérdate que el Señor tu Dios, porque
Él es el que da poder para hacer riqueza. Todo lo que estamos diciendo, si Dios no da tu trabajo, a ti trabajo, no da. Entonces, ¿qué es 10%? ¿Qué es la ofrenda en la presencia del Señor? Pero si amamos a nuestro Dios, damos sin preguntas. Cuando dice amén, que Dios ayúdanos. Entonces, para la oración, por eso leemos en Éxodo 25, si leemos de 1 a 8, no vamos a leer. Si leemos de Éxodo 25, Biblia dice que ellos dan aún más lo que ellos necesitan para edificar la arca de pacto. Y un hombre de cinturón que tiene problemas de su siervo. Pero Biblia dice que gente dice que mira, es un hombre bueno porque el hombre iba a edificar sinagoga a nosotros. Y Jesús dice que no, esto voy también a ayudarlo. Aleluya. A las obras. Más adelante, en el siguiente, miramos los beneficios que tenemos cuando das al Señor. Segundo, para terminar, es para dar a su siervo. A sus siervos. Mira, allí en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 4, Segundo de Reyes 4, si leemos de 8 hasta 16, Segundo de Reyes 4, 8 hasta 16. Cada uno, por favor, puede leer en casa. Habla de una mujer. Esta mujer, ni Eliseo pregunta a él nada. Solo ve que este hombre que pasa cada tiempo por aquí, el hombre de Dios, el siervo de Dios. Y él dice que, mira, dice que ella mismo lo que vas a siervo de Dios, Eliseo, dice que, por favor, quedar aquí y comer. Pero Eliseo dice, ¿qué tengo que hacer? No, aquí come, antes que salir, antes que pasar. Vale, empezar a comer. Un día dice que, mira, ¿por qué no más de una habitación esos siervos del Señor para que tomen un poco de descanso en nuestra casa? El siervo de Dios no pide nada de él. Y luego, Biblia dice que Eliseo llama, ¿cómo se llama? Ajá, lo que llama. Que llama a esta mujer a mí. Mujer, ¿qué falta en tu casa? Y el siervo dice que ellos no tienen hijos. Y él dice que, mira, según de la vida, de la tiempo de la vida, en el año que viene, dará la luz. Imagina que si esta mujer no ofrece nada a este hombre, morir estéril. Pero por eso es muy importante, nuestro pastor, que Dios ha puesto para gobernar su iglesia. Cuando damos a cosa de Dios, Biblia nos también enseñamos que da también ofrenda al pastor. Alguien dice que, pero yo no puedo dar 5 euros, es muy poco, 1 euro. Pone en un sobre, solo pone atrás para pastor. Nadie sabe lo que da. Nadie. Allí mismo en el primero de Reyes,
para terminar, Primero de Reyes 17, de 13 hasta 17 para o 16. Primero de Reyes 17. Esta otra mujer. Ahora Elías. Biblia dice que hay hambre en la tierra. Y no hay ninguna comida. Y la mujer dice que mira, solo tengo eso, harina y algo para cocinar. Y yo con mi hijo comemos y vamos. No sé si ella quiere hacer alguna cosa para morir. Pero eso es lo que queda con ellos, nada más. Nada de nada. Pero si usted lee bien, Biblia dice que el siervo de Dios dice que mira, hacerme solo un poco de porción, solo un poco para que también que come primero. Y bendecí a esta mujer. Y Biblia dice que arena, aceite, lo que queda, nunca termina. Dios sigue multiplicando. Y ellos tienen comida. Todo el mundo no tiene comida, pero ellos tienen sobra en su casa. O da al siervo del Señor. Iglesia, yo estoy diciendo, por eso digo que colectamos de ofrenda al principio. Porque es muy bien que enseñar en manera para prosperar como hijo de Dios. Contribuye para obras del Señor. Y también recuerda a sus siervos. Oh, puede decir que uno da €1, mamá Graciela, vamos. Nadie sabe lo que pones ahí. Y así Dios mismo multiplica tu bendición, pero no sabe dónde viene bendición. Porque tú cumplís lo que Dios dice. Y la siguiente, para dar a nuestro Padre y lo que necesitamos. Que Dios ayude en el nombre de Jesús. Vamos a poner en pie. Y vamos a orar. Vamos a decirle al Señor. A partir de ahora, Señor. Por eso donde leemos en el segundo de Corintios 9, versículo 8, 9, 10, de todo ahí, que Dios mismo multiplicar nuestra bendición. Para siempre tenemos más abundancia. Vamos a decirle al Señor, habla con el Señor. Yo quiero dar, Señor, dame ese corazón. Dame ese amor para que yo amo a ti tanto como David. Y multiplicar, Señor, mi bendición. En el nombre de Jesús, habla con el Señor.